Habilis verbo. La duda es uno de los nombres de la inteligencia. Jorge Luis Borges. Hoy converso con Alvin Alejandro Ortiz, poeta, pensador, hombre de letras, un hombre brillante. Mi nombre es José Greco Montalvo y este es Habilis Verbum. Qué lugar más lindo este. Sí, Siéntate en confianza por ahí. es lindo, sí. Lo único que a mí me desagrada en lo personal es la simbología que tiene. La estatua, la Ave María detrás de Colón, Ajá. que ese es el instrumento inicial que se utilizó para conquistar, y subyugar. Wow. Todo tiene una simbología, todo tiene un simbolismo porque todas las plazas tienen una orientación astronómica también y simbólica. Sabes que yo no lo había visto de esa forma, como te dije, yo nunca había estado en la Plaza de Aguada, me parece increíble, este lugar es Bello, hermoso. bello, sí. Ahora, yo no lo había visto de esa forma, Mm, y ahora que lo pienso, sí, a mí me es molesto el hecho, y lo digo abiertamente, me es molesto el punto de que tengamos una estatua de Colón en tantos lugares. Yo entiendo que es historia y una cosa y la otra, entiendo eso, entiendo que sin historia no eres, ujú. pero no entiendo el punto de exaltación. No lo entiendo, porque por ejemplo, con el simple hecho de que tú me digas a mí que él fue el descubridor, pero ¿descubridor de qué? Aquí había gente, Un disparate. aquí vivían los taínos. Y me ha Y pasado- otros. Y otros. Y Porque otros. el taíno, Sí. que es algo que también, si tú quieres, podemos adentrarnos. Ujú. Lo taíno es un adjetivo, Oh, no wow. es un etnónimo, Wow. no es un gentilicio, Ujú. es un adjetivo. Y tiene unas connotaciones mucho más amplias que simplemente bueno o Yes. sumiso. Ajá. Fue la deformación que se le dio. Sí. Pero hay otras cosas más Wow, ese interesantes. punto me interesa muchísimo. Sí, me interesa mucho. Hay otras cosas, lo que pasa es que acuérdate que la historia y las letras siempre han sido una herramienta. Una herramienta. Tú fuiste militar, yo fui militar. Ah, claro. Y tú sabes que siempre se dice que la historia la cuenta el que gana la Que guerra. gana, pero es que lo mismo, por ejemplo, el ROTC, la escuelita de los oficiales y todo, ellos tienen libros, like, El arte de la guerra, no el de Sun Tzu, el de Machiavelli, eso se estudia. El príncipe de Machiavelli. El príncipe. Oscuro, Todo oscuro, eso oscuro. se estudia. ¿Por qué? Sí. Porque ellos son los que utilizan las letras Yes. como un mecanismo también de Y control. tú eres un experto en letras, tú conoces ese punto. Yo me he dedicado a eso. A las letras. Tú conoces el poder que tiene lo que se escribe y lo que se habla. Y la lengua, porque es todo un juego psicológico, especialmente en inglés. En inglés, si tú te pones a analizar, que es algo interesantísimo, tiene unas connotaciones de magia y brujería y control mental. Wow. Pero no magia y brujería en el sentido de ahora, que hacen poder y cosas. Ajá. En aquellos tiempos, la magia y la brujería, que ahora podemos considerar como lavado de cerebro. For instance, tú tienes la palabra wake, Poderoso lo que tú acabas de es decir. eso. Es lavado de cerebro y punto. Neuropsicología, neurociencia, pero generada por los celtas y por los ingleses en aquellos Y tiempos. el famoso proyecto MK Ultra. También se puede. Se habló mucho de que era falso. No, ya los documentos están libres, ya los documentos son de dominio público, tú los puedes leer. Fue un Claro. proyecto que fue cierto. ¿Sabes? Y- Y después, al ellos liberar esos documentos, empezaron otras teorías que son teorías, pero son interesantes a la vez, que empezaron a resurgir como, por ejemplo, ¿cómo tú explicas lo que hizo Charles Manson? Mm, Porque Charles Manson literalmente con sus manos él no mató a nadie. ujú. Él usó un grupo de muchachos que siguieron las órdenes y fueron y asesinaron a unas personas inocentes. El famoso director Roman Polanski, que era uno de los mejores directores que tuvo Hollywood. Él supo cómo tocar su emoción. Sí, su familia fue tocada por eso, Roman Polanski. Ujú. Su familia fue tocada por eso, por esa locura de Manson. Pero la gente diciendo ahora que tuvo que ver con eso con MK Ultra.
Sí y sí, porque cuando los gobiernos, cuando las agencias gubernamentales no pueden controlar directamente, pues lo que hacen es que influyen de una forma u otra Oh, algún wow. discurso para asimilarlo o utilizarlo a su favor. Parecido como los hippies también, cuando los hippies empezaron, ellos no tenían una mentalidad de meterse droga y estar teniendo relaciones y toda esa cuestión. Eso no era lo que se inició al principio. Oh, Era wow. el comienzo en sus orígenes era de crear comunidad, de crear conciencia, de crear independencia de los sistemas gubernamentales similar a lo que hacía Jesús. Pero cuando en aquellos momentos Constantino y el Imperio Romano se da cuenta de lo que está pasando con Jesús, absorben el mensaje, infiltran personas y lo controlan, Wow. lo asimilan. Lo mismo pasó con los hippies. La CIA le empieza a infiltrar gente para que se metan droga, lo del LSD y todas estas cositas chulas y lindas. Comienza el desvarío del sexo, las drogas y todo se desmorona. Y ya no representa una fuerza que se pudo haber convertido en una fuerza política en contra del sistema. ¿Tú recuerdas el movimiento Occupy Wall Street? Sí. Ayer yo estaba hablando con un amigo, conversamos acerca de eso. Ahora que tú me explicas ese punto, yo entiendo mucho de qué pasó con el movimiento Occupy Wall Street. Los desarman. Iba bien poderoso, estaba creciendo de una forma increíble. En ese tiempo yo estaba en Nueva York. Y de momento empezaron a cometer locuras, empezaron a pasar muchas cosas que no tenían que ver nada con la lucha que ellos llevaban. Sí. Entonces a mí me encanta la fotografía callejera. So, yo me sentaba como un espectador sin aportar ni ofender el proceso de ellos. Al proceso o al proceso. Yo de lejos los veía, tomaba fotos, pero de momento empecé a notar que especialmente en 14th Street y Union Square en Nueva York, Manhattan, empecé a notar que ocurrían cosas que no tenían sentido, pero los dejaban hacerlas. Sí. O sea, no era tampoco que tú decías, eso está mal, y se metió el gobierno, whatever, la policía y lo destruyó. No, los dejaban. Los dejaban. Oh, wow. Los dejaban. Igual que ha pasado en las luchas aquí. Tú me has podido infestar la cabeza. Lo que tú me pusiste en la cabeza para pensar. Lo mismo ha pasado en las luchas aquí. Ajá. Las luchas sociales, comunitarias, ambientales, todas en algún momento tuvieron un impacto significativo. Ajá. Pero paulatinamente comienza a meterse gente que muchos de ellos tienen conexiones políticas, tienen contratos políticos, contratos en el gobierno y comienzan a infiltrarse. Incluso gente de la iglesia también, porque la iglesia es un mecanismo. La iglesia es un mecanismo de control, es un negocio. Sí. Totalmente contrario a lo que Jesús hizo. Totalmente contrario. Y Jesús vivía una vida libre. Libre y totalmente antisistema. Ajá. Porque si tú te pones a ver, por ejemplo, el cuento de los panes y los peces, Ajá. que él multiplicó milagrosamente los panes y los peces. Pero eso se puede interpretar de otra forma. Sí. Porque tenemos que tener pendiente que todos los mitos, leyendas, milagros, todos estos cuentos de camino, en su momento se desarrollaron con esas características sobrenaturales o lo que sea para ocultar información. Porque había persecución. Y con el tiempo, con las guerras, las imposiciones, todos los conflictos se van deformando. Entonces hay que considerar la posibilidad de que Jesús lo que en efecto hizo en ese momento fue convencer ricos a que se metieran en su movimiento. Ajá. Y dieran los panes y los peces que ellos tenían y alimentaran a los pobres. Ese fue el verdadero milagro. Eso hay que considerarlo. Y eso es un problema. Porque en la sociedad greco-latina romana, Ajá. los ricos eran los ricos. Sí. Los pobres eran los pobres. Ajá. Y los ricos tenían que aislarse. Cuando Jesús comienza con todo ese movimiento, que la gente se empieza a unir, ricos y pobres, eso representa un problema para la élite hegemónica. Porque entonces los ricos ya no van a poder depender de la labor forzada de los pobres. Ajá. Y de los esclavos, sino que va a haber igualdad. Y si hay igualdad, nadie va a ser rico. Oh, wow, cierto. Es un problema.
Por eso fue que lo limpiaron. Wow, que tiene que ver con lo que tú me estás hablando, tiene que ver con todo este movimiento que se habla hace años de un solo gobierno en el mundo. Todo. Es que siempre se dirige hacia eso. Donde dice que, por ejemplo, se dice que nadie va a tener dinero, tú vas a recibir, sea en un sistema electrónico, en una tarjeta, en un chip, tú vas a recibir la cantidad Necesaria. What? Necesaria. Que todos los imperios siempre buscan eso. Una homogeneización, un control, una sola lenguaje, una sola moneda, un solo pensamiento, una sola cultura, aunque permitan ciertos elementos culturales de otros pueblos, Ajá, pero son controlados, como Ajá. pasa con lo taíno aquí. sí. Lo taíno de ahora no es lo mismo que lo de antes. La bomba y la plena de ahora no es la misma de la de antes. La bomba y la plena era una protesta, una queja. Anotado el resurgir de la bomba y la plena. ¿Ah? Anotado el resurgir de la bomba y la plena. Hay un resurgir, Está pero resurgiendo. aún tiene el sabor comercial de agradar solamente. Exacto, no la Pero protesta. No la protesta. Y lo sé porque yo estuve envuelto colaborando con movimientos sociales. Ajá. Invité gente que toca bomba y plena y me dijeron que no, porque les daba miedo. Oh, Les wow. daba miedo la persecución. Les daba miedo perder sus contratos. Les daba miedo que los marginaran, que los criticaran. Hmm. Pero entonces yo decía, Ese pero es que sistema la de bomba y la control plena, económico siempre está. siempre. Wow. Pero siempre, entonces te van a, el sistema te va a permitir lo que permita el fortalecimiento del propio sistema. Ajá. Si algo se desvía, pues no. Cualquier cosa que se desvíe, que no lo van a patrocinar. Cualquier cosa que se desvíe de la idea que ellos quieren llevar. Exacto. El mensaje que ellos quieren llevar. Exacto. Para Sí, obligarte a vivir de cierta manera. Exacto. Oh, wow. Porque si, por ejemplo, digamos el movimiento hippie, Ajá. digamos el movimiento de Jesús, digamos también el indigenismo, todo eso representa un problema porque le está diciendo a la gente, nosotros no tenemos que vivir como nos están diciendo. O sea, no tenemos por qué depender del gobierno, no tenemos por qué depender de las escuelas, no tenemos por qué depender de las iglesias. Nosotros podemos hacer algo mejor, podemos hacer algo más independiente. Y esa independencia, si provee resultados visibles, Ajá. es un problema para la élite. Para lo que está estableciendo Para lo que está ellos. establecido. El establecimiento de ellos. Todo lo que está establecido va a Oh, ser wow. un problema porque se les va a desmoronar. Se les va a caer el sistema. O sea, un ejemplo de eso, a ver si yo estoy entendiendo. Un ejemplo de eso es como lo que está sucediendo con Luma. Ajá. Por ejemplo, quedó claro después del huracán María, que fue masivo en Puerto Rico, que cuando tú tienes un sistema de solar, literalmente tú puedes vivir así, Sí. pero ellos no te permiten hacerlo off-grid. No. Por ejemplo, O te ponen trabas. en mi caso, a mí me ponen trabas, a mí me han hecho la vida imposible para quitarme de mi estudio un cable de la pared, que yo no lo quiero ahí. Sí. Que yo quiero poner mi estudio solar porque se me sigue dañando el equipo, las fluctuaciones eléctricas me dañan muchísimo equipo. Entonces, ellos no quieren, ellos me hacen la vida imposible. Porque eso les va a quitar el capital que ellos están generando. Ellos dependen de ti. Oh, wow. Ellos dependen de ti. Si tú te sales de ese sistema, Ajá. ¿en qué va a quedar el negocio? No van a tener su dinero, su entrada. ¿Tú No. crees que, Alvin, tú eres un hombre de letras, de palabras y de voz? Poeta, escritor, todo esto. Que como tú dices, tú no te consideras ninguno de los dos. Y nosotros los que no nos movemos en tu mundo te queremos encajonar. Mira qué malos somos. Pero para eso tú nos educas. Mira, ¿tú crees que es cierto lo que se dice, que hay personas que son tan poderosos con la palabra que pueden lograr lo que quieran? Por ejemplo, yo leí una lista donde en el tiempo que estuvo vivo la encabezó por mucho tiempo Fidel Castro. Fidel Castro decían que tenía un verbo que podía convencer a la gente de lo que fuera. Sí. Recuerda el caso de Bill Clinton, que también ha aparecido muchas veces en esa lista. Barack Obama, Hitler. Hitler. Recuerda que Bill Clinton
cometió los actos que cometió con aquella niña Mónica Lewinsky, estando en el gobierno. Ujú. Nadie le dio un impeachment, nadie lo sacó, se quedó como presidente, terminó su mandato y solo se reía y bromeaba con eso. Es un sistema psicopático. ¿Tú crees que eso es el verbo que ellos tienen? Claro. ¿Crees que eso existe? Es el verbo que tienen, pero es también Psicopático. psicopático. Wow. Psicopático porque el psicópata es una persona Ajá, que sabe cómo identificar ajá. las necesidades y los vacíos de una persona y explotarlos. Las explota. Las explota. Wow. Es como una persona que hace jiu-jitsu mental con otra. Ay, no, wow. Tú me dices eso a mí, es un concepto poderosísimo, Alvin. Bien Es poderoso. manipular. Pero esa manipulación solamente se da si las personas tienen unas condiciones específicas que les permita abrirse. O sea, Y esa- están en la pobreza, Ajá. no tienen buenas relaciones con su familia, están en la calle, tienen una indoctrinación de esperar un salvador. Todo ese tipo de cosas influye. Entonces se presenta esta persona, le dice, tú estás mal, tú eres el que estás mal, pero yo tengo el poder, yo tengo el conocimiento. Lo mismo que el dueño de un negocio, el dueño de una empresa. So, imagino que estos ventrílocos que manejan todos estos puppets tienen que reconocer eso primero en ellos. Ellos, Esas debilidades, esos puntos para poder saber si es un candidato a manipulación. claro, y a partir de ahí crean toda su estructura, toda su plataforma para venderle una ilusión. Quiere decir que si hablamos entonces de gente como Fidel Castro, gente de Saddam Hussein, gente como ellos, quiere decir entonces que Muammar Gaddafi, que lo que ellos hacían era, el punto común que yo puedo ver explotable es dos cosas. Es la pobreza y es el miedo. Pobreza y miedo. Cuando tú tienes dinero, Inestabilidad e incertidumbre. sí, cuando... Oh, wow. Qué manera de decirlo ya. Inestabilidad, incertidumbre. Tú no sabes lo que hay, te están ofreciendo algo, una posibilidad, una posible esperanza, y tú te abres. Máxime cuando te ofrecen cargos altos por encima de los que están abajo. Oh, wow. Igual sí. que en las plantaciones de caña. Eso es lo mismo que vivimos todavía en la política, en las iglesias, en las escuelas. Lo que sucedía con los esclavos, Lo que sucedía en las que plantaciones por de ejemplo caña. cogían un esclavo, le daban poder por encima de los demás y tú puedes tomar agua de la pluma que está al lado de la escalera. Exacto. Los demás no. Y tienes que asegurarte que los demás la beban del piso. Oh, wow. Y yo te voy a pagar a ti 3 veces, vamos a decir, 3 veces lo que les pago a ellos. Y ese mismo cogía otro soplapote y le decía, yo te voy a dar un par de chavitos para que tú me ayudes a mí a controlar a esta gente. Creamos un sistema de Un manipulación. sistema de manipulación. O sea, un Y sistema eso piramidal. también- Exacto, y es lo mismo que pasa en los negocios, Sí. en las grandes empresas. Sí. Tú tienes el dueño y el dueño no suelta toda la información. No. El gerente no tiene toda la información, el supervisor tampoco y el empleado mucho menos. Ya, cierto es. Y le venden la esperanza de que en algún momento en el futuro va a tener un retiro digno y va a estar estable y esa persona sigue rumiando eso, comiendo eso, pensando en esa estabilidad económica y se mantiene Wow. ahí. Mira este ejemplo. Los carros eléctricos. Por no mencionar ninguna marca en específico, porque creo que todos sabemos de cuál estamos hablando. Los carros eléctricos. Te venden el cuento de que tú vas a contaminar menos el planeta. Que es una falta. Es una falacia, porque entonces para tú cargar ese carro lo cargas en un outlet eléctrico. Entonces la pregunta es, ¿cuántos tanques en equivalencia de gasolina yo estoy gastando para cargar esa batería que es gigantesca debajo del carro, enorme? Para cargar esa batería, ¿cuántos tanques yo estuviera gastando y estuviera comprando gasolina? Estás saliendo de Guatemala para O Guatemala. Guatapeor. Otro problema es que esas baterías casi no se puede hacer nada con ellas. No, Cuando una batería se daña, una batería de un carro eléctrico, eso muere. es algo que tú no puedes hacer casi, de lo contaminante que es, no se puede hacer nada con ella. Pero las compañías que crean los carros no las quieren para atrás. Ujú. No, pero a eso le añadimos más. Ajá. Podemos también arguir Ajá. que para construir esas baterías tú necesitas cobre, necesitas
elementos químicos, ácidos Sí. y demás. Para todos esos equipos tú necesitas materiales que no nacen ni de un árbol ni bajan del cielo. Litio, Tú necesitas litio, cobalto, sílica, de tungsteno, todo. litio, que esto Y todo eso es a través de la explotación minera, el dragado de ríos, todo es la contaminación ambiental. Oh, Tú tienes que wow. sacar todo eso de la tierra. Entonces, tú estás dejando de extraer petróleo para extraer cobalto, cobre, níquel, ácido, silicio, qué sé yo qué más. Cuando vienes a ver, ¿es el misma contaminación o peor? se cuenta la contaminación que utiliza, sí, es terrible, es peor, No, yo diría no, que es peor. No estás haciendo ni tú lo que estás haciendo es que te independizas un poco del sistema, pero no es ningún progreso No, te haces esclavo de otras cosas. Por ejemplo, y la contaminación continúa. sí, y podemos entrar también en el tema de lo criminal. Ujú. O sea, yo en lo personal, en lo muy personal, yo como amante de la tecnología, yo soy de los que digo que la tecnología no va para atrás. Ujú. La tecnología solo se mueve hacia el frente. Hacia el frente. Un Mustang de 1965 podrá ser lindo, pero no es mejor que uno del 2024. Ujú. So, móntate en un viaje de donde yo vivo, en uno del 65 para San Juan, y ven uno del 2025 y después hablamos. Ujú. O sea, no es lo mismo. Sí. Pero yo soy de los que digo que a mí me preocupan los carros eléctricos por la cantidad de electrónica computacional que requieren. O sea, son hackeables. Por Ujú. más que digan que no. Y todo tiene que ver con la película, que olvidé el título, esta película que salió hace poco, que hackearon todos los Tesla. Sí. Y siguieron chocando solo. Sí, Terrible. me recuerdo. Eso puso una posibilidad en la mente de las personas, una posibilidad. Eso es posible. Claro. Tanto para el criminal como para la persona que compra un vehículo electrónico para su uso. Ujú. Dice, espérate, esto sí es hackeable. Como el monitoreo. Exacto, terrible. Igual que el peaje electrónico. Sí, Todo eso es para también monitoreo, monitoreo. monitoreo. Te mantienen controlado el momento en que deseen que tu carro se desvíe para un lugar específico. así Terrible. se pueden hacer. Terrible. Y, Sí. y añádele que nos escuchan y todo el tiempo, nos ven, nos escuchan Claro. con el teléfono todo el Y es tiempo. que todos estos equipos Sí. tienen una alerta Sí, del FCC, de la Comisión Estatal de Comunicaciones, Comisión Federal de Comunicaciones, Ajá. creo que dice que ninguno de estos equipos puede transmitir interferencia a otros equipos. Ajá. No debería. Pero sí debería aceptar la intervención electrónica de cualquier otro equipo. Oh, wow. Eso está en los equipos Sí. electrónicos. Sí, es como el No famoso puede ver. contrato cuando bajas una Lo aplicación. mismo. Me decía una persona hace poco, mis fotos son mis fotos y las fotos de mis hijos son de mis hijos. Y yo le dije, no. Las publica ya. Muy pocas personas, yo no sé si será una bendición o qué será, pero yo leo los contratos, pero por deporte. Me gusta leerlo, porque yo quiero ver con qué nuevos salen. Y te lo dice. Cuando tú bajas una aplicación, pongámosle Facebook, te lo dice. Te está diciendo claro que todo lo que tú posteas ahí, ellos lo van a usar como ellos lo crean fit. Ujú. Como, Claro. como ellos lo van a utilizar. Y que tú le digas que no, eso es simplemente una mera convencionalidad que el gobierno los obliga a poner ahí, pero aún el gobierno sabe que ellos lo van a usar. Claro, y hay cláusulas que proveen para que ellos digan sí, es tuyo, pero más adelante te dicen no, no es tuyo. Sí. Podemos usarlo si es necesario. Es como comprar una casa. Ujú. Tú compras una casa hasta que no se tenga que hacer una carretera por debajo de tu casa, hasta que el gobierno no quiera poner un tubo debajo de tu casa. En ese momento, tu casa ya no es tu casa. Ujú. Te ponen una cierta cantidad en una cuenta de banco que ellos te crean sin preguntarte y te tienes que ir, Ujú. porque ellos van a construir algo. Y es sujeto a interpretación, Sí. igual que las leyes, igual que la Constitución incluso. Oh, seguro. Seguro. Muchas cosas que no sabemos, que no. Pero eso es lo que las conversaciones entre los seres humanos hacen, nos educan. Sí, se supone que. Sí, pero casi ya no está pasando y debemos fomentar eso. Ujú. La gente no quiere hablar, mira, pegados todo el tiempo. El vicio del scrolling La pregunta es, ¿qué será? está será lo que- en el software. Mira, estuve hace un tiempo estudiando, apela. sí, estuve hace un tiempo estudiando que el cerebro humano tiende, es una técnica que también se le enseña Mm. para el estrés.
cuando tú vas a psicología, psiquiatría para estrés, te enseñan a hacer lo que le llaman rollover, que tus papás detestan tanto cuando los niños lo hacen, que levantan los ojos. Sí, sí. Es una técnica para que tu cerebro resetee. Cuando tú estás scrolleando hacia arriba, tu cerebro está constantemente reseteando, constantemente. Por eso es que te quedas ahí. Si fuese para el lado como un libro, te pasaría lo que te pasa con un libro. Tú lees hasta cierto punto y te aburres. Sí. Y lo paras por un tiempo. Tú lees muchísimo, yo leo muchísimo. Me aburro, paro por un tiempo y regreso al rato. Pero ¿y qué pasa que te quedas con el celular horas? Estás escapando de la realidad. Número uno. Número dos, tu cerebro está reseteando. Y número tres es la adicción de la dopamina. De la dopamina. Por ejemplo, el botón de like. Ajá. La persona que creó el botón de like dijo una cosa terrible. Él estaba bromeando en una entrevista y él dijo la misma frase que dijo Oppenheimer cuando probaron la bomba atómica por primera vez. Él dijo, me he convertido en el destructor de mundos. Él dijo la misma frase. ¿Por qué él dijo la misma frase? Porque él sabía lo diabólico que iba a ser ese botón de like. Cómo la gente iba a hacer lo que fuera por recibir likes. Es lo que está pasando. Por ejemplo, mira estos casos, estos muchachitos que se han perdido la vida en estos edificios altísimos por sacarse una foto y han caído. O simplemente vendiéndose como un producto sexual más. Oh, sin duda, sí. Solamente por tener lo que su papá y su mamá no le dieron. Yes. Que a su vez viene porque los padres no tienen tiempo. Y están cayendo en el viejo proverbio confuciano que dice que el hombre occidental pasa su vida perdiendo la salud para ganar dinero y después pierde todo el dinero para ganar la salud que perdió. Yo vi eso en Estados Unidos Sí. por montones. Pues seguro. Por montones. Ahora está pasando con las redes sociales. La gente pierde todo para que YouTube le pague. Pero después se sienten vacíos, no tienen vida. Y tú ves estos artistas, estos youtubers que viven una vida de infelices y tú dices, pero ¿por qué este hombre vive una vida infeliz y lo tiene todo? No lo tiene todo. No tiene la paz que yo tengo en mi montaña. Es una película. Oh, wow. Porque esa persona que se dedica a crear contenido, como le dicen, Ajá. puede estar 1 o 2 horas ahí diariamente, ¿verdad? Pero eso es lo que vemos nosotros. Ajá. Y el resto de las otras 22 horas, Wow, que vive con él mismo. ¿qué está pasando? Wow, fuerte. ¿Realmente es eso lo que está viviendo? No, Por eso en parte es que yo no me he dedicado a meterle de lleno a las redes, Ajá. a publicar videos, Ajá. a publicar mis trabajos editoriales, mis libros, etcétera, etcétera. Porque sé que me va a consumir. ¿Te tienes miedo? ¿Te preocupa esa parte? No me preocupa ni le tengo miedo. Ajá. Sé que me puede consumir. Ah, tú lo sabes. Yo lo sé. Porque Sí. se le nota a las personas. Sí. Se sí, le nota a las sí. personas que cuando se dedican únicamente y exclusivamente a eso y giran su vida en torno a eso los consume. Sí, como que no crean y lo sueltan al universo, sino que se vuelven esclavos de ese producto. Ese producto. Igual que un negocio. Sí, Igual que un negocio. El negocio, para crecerlo, te obliga a estar ahí. sí. Te obliga a estar ahí, a reinventarte y a atender cuáles son las tendencias del mercado. Tienes que estar todo. pendiente a todo, pero no vives Pierden las relaciones familiares antes que nada, tus hijos, tu esposa. completamente. Mucho. Eso es lo que usualmente ocurre. Eso me trae mucho a colación el caso de Jeff Bezos, el creador de Amazon. Tremendo millonario. Después que lo logra todo, se divorcia. Bill Gates alcanza el planeta y después que lo tiene todo, se divorcia. o se divorcia o están buscando placeres pasajeros Ah, en diferentes lugares y en Sí. diferentes cosas. qué triste, qué triste. Por eso es que yo prefiero tener un balance. Sí, En las cuestiones de las redes yo busco un balance. Busco ver, hacerlo de vez en cuando. ajá, Y más que por hacer dinero o ser reconocido, sí. hacerlo porque quiero contribuir, Llevar algún quiero mensaje. llevar algo o porque me satisface. Que la gente satisface expresarme en un momento dado. Quiero compartir algo de algún tema y lo hago.
En mi caso es preservar conversaciones. Pues, y eso es algo. Antes de crear Habilis Verbum, yo decía que yo tenía tantas conversaciones maravillosas como la que tuve contigo en el dentista. Conversaciones brutales que uno tiene con la gente. Sí. Y se perdían. Ya. Y yo dije, ok, yo voy a empezar a preservar esas conversaciones para que la gente aprenda lo que yo aprendí de esta persona. ¿Me entiendes? Esa fue la idea inicial. Ok. Y ahora yo lo filmo y lo suelto al universo para que la gente aprenda. Ujú. Yo no estoy persiguiendo nada de esto de promociones y nada de eso porque yo no quiero ser un esclavo. A mí me gusta mi libertad, me gusta tomar café debajo de un mango. Me gusta escuchar los pájaros y los coquíes. Eso a mí me Tú gusta. sabes, hablando de todo un poco, Ajá. ese fue uno de los inconvenientes que tuvieron los primeros europeos cuando llegaron aquí Ajá. y tuvieron contacto con los indígenas. El hecho de que ellos no vivían para trabajar. Oh, sí, que los llamaron vagos. En muchos lugares llamaron decían que eran vagos. O sea, ellos tenían el oro, tenían esto y lo otro, y aquí y allá. Pero para ellos eso no tenía un valor. No era un dios. No. Era un material bonito. Por eso lo daban. Sí. Por eso lo intercambiaban. Y lo intercambiaban más que por otro pedazo material, lo intercambiaban por conocimiento o por comida. Y esos metales y esas cosas se utilizaban para decoración Ajá. o incluso para canalizar la energía, Sí. entre otras cosas. Y eso es un problema que hay todavía, que se sigue viendo, de esta mentalidad entre el ambicioso y el que más o menos quiere tener un balance Ajá. económico, ¿no? Lo necesario versus todo. Esa ambición desmedida que no te lleva a ninguna parte. No, en gran medida te deja vacío. Sí, sí. Claro. Lo hemos podido ver. Hemos podido ver gente que delante de los ojos de casi todo el mundo lo tienen todo. Y terminan lanzándose de un edificio, terminan quitándose la vida, mueren con un bonche de pastillas. O no disfrutando nada. La familia, yo he conocido muchos casos de gente adinerada que están casados, tienen sus hijos, viven todos juntos, pero viven todos juntos separados. Yeah. Sí, no tienen la bendición de sentarse y entenderse y conversar. Y puede que el hijo o la hija esté a punto de caer preso o matarse o algo por el estilo. No saben cómo lidiar con eso. Oh, wow. Yo no puedo imaginar mi vida así. Que no se puede. Hay otras cosas más importantes. Vivir. Tú nunca detenidamente te has sentado a pensar, Alvin, en el punto de que nos vamos todos. Ujú. Es una cosa saberlo. Yo le llamo el sentir que estás. Por ejemplo, es una cosa saber que todo el mundo se muere. Pero es otra cosa analizarlo profundamente y entender que algún día tú te vas a morir. Sí. Que qué haces perdiendo tantos minutos, horas y días de tu vida siguiendo la cola del perro que nunca la va a coger, cuando tú te vas a morir como todo el mundo. Tú te vas a morir, todo el mundo se muere. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué seguimos en eso? Yo pienso también que hay algo más que tiene que ver, y es la idea de que no tenemos que preocuparnos por esta vida, porque cuando muramos tendremos otra vida. Y eso es un problema. Eso es sueño, esa un fantasía problema. no permite que vivamos. Eso es un problema, Alvin, porque no se sabe si viene o no algo. No. Es la pura Y verdad. aunque venga, ¿por qué desperdiciar lo que estamos Una viviendo oportunidad ahora? tan grande. Mira, te lo voy a poner más con el punto de vista de los extraterrestres. Yo leía que el ser humano está bien enfocado en encontrar vida en otros planetas. Ujú. Pero ¿por qué el ser humano no quiere entender lo maravilloso que somos y lo maravilloso que es este planeta? Toda la vida. No quieren entenderlo. A la mala tiene que haber algo más grande, algo más inteligente, ¿Qué nos algo más lleva? poderoso. Y si no hay nada, ¿Qué nos lleva a pensar que necesitamos encontrar algo mayor, algo más fuerte? Tan inseguros nos sentimos. yo lo veo más como que, Agasqueado. sí, yo lo veo más como que nosotros mismos discriminamos lo que somos. Claro, claro. Y lamentablemente muchas estructuras religiosas tienen que ver con eso.
Sí. Porque desde niño te están inculcando que tú no sirves, que eres malo, que tu existencia es un error y una falla en este sistema. Incluso hoy día te hablan de la religión del calentamiento global Ajá. y te dicen que somos un problema, que tú, tú ser humano, eres un problema. Oh, cierto es. De hecho, he llegado a escuchar a muchas personas que me dicen, y lamentablemente yo estoy también en ese grupo, que yo he llegado a decir en muchas ocasiones, siento tanta frustración con ver que si tiran aceite al mar, que si allá aparecieron flotando 4 ballenas, yo siento tanto lo que yo digo, el peor ser, lo peor que existe en el planeta es el humano, la peor creación de la naturaleza es el humano. Pero yo estoy olvidando que probablemente la single creation, la creación única, más importante y más grande de la humanidad, se llama el cerebro humano. Lo que nos diferencia de todo lo demás que existe. Y uno olvida eso. Y la conexión. Y como tú dices, la religión. La religión, las escuelas, la ciencia también, la ciencia moderna. Otro punto, nos dicen que la contaminación, el humo, es verdad, es horrible, es malo porque tú puedes olerlo. Es verdad. Pero es que tú me hablas de los volcanes. Y los volcanes no respiran azufre y un montón de gases y han estado millones de años respirando lo mismo y el planeta sigue aquí. Exacto. Pero eso es parte del ecosistema. Del sistema. Ya. Lo que nosotros permitimos no es parte del sistema. Lo artificial. Lo artificial. Que viene todo a raíz de esa desconexión que tenemos de tratar de crear lo que no nuestro necesitamos propio también. paraíso. Ajá. Esta idea que tienen las élites de querer construir una ciudad divina, una ciudad sagrada, desconectada de todo, y en esa desconexión de todo surge la indiferencia. Pero qué tristeza, tú hablas exactamente indiferencia. Es la indiferencia. Piensa, en esta parte del mundo, la mayoría de las personas comen todos los días. La mayoría de las personas tienen dónde dormir en esta parte del mundo. Ellos están buscando hacer una ciudad perfecta cuando en la madre del planeta, el continente africano, que esa es la madre del planeta, de ahí salió todo el mundo. Cuando en la madre del planeta se muere tanta gente de hambre todos los días. Es la indiferencia. Y ellos quieren crear un lugar utópico, pero ¿cómo vas a crear un lugar utópico si todavía no has solucionado los problemas de este? Claro, y eso tiene una razón de ser. Mantener los pobres, ¿cierto? Claro, porque del pobre vive, de los muchos pobres vive los pocos ricos. Yes. Y para que pocos puedan tener mucho, muchos tienen que tener poco. Sí, crearon este gap en el medio que se llama la clase media para que sea más difícil todavía llegar allá arriba. Ajá, y los pobres para que les den miedo a la clase media. Yes. De que van a mantenerlos controlados. Es lo mismo que pasó hace varios siglos cuando teníamos las plantaciones, los ingenios de las cañas. El criollo, el que vivía generando ingresos del cañaveral, se distanciaba del jíbaro, del indígena, del de campo. ¿Pero por qué? Porque precisamente para que su riqueza se pueda acumular y para que él pueda tener su lujo y su comida, él necesita a esa gente pobre. Necesita a esa gente aislada. Wow, qué triste. Y eso todavía es lo mismo que estamos viviendo en la ciencia, en los círculos de poesía, en las iglesias, en la música, en las películas. Todo. Un monopolio que si tú no eres parte del grupo, tú no te mueves. Y tienes que ser igual que yo. Vestirte como no puedes traer nada diferente. Nada. A mí me han puesto veto. Oh, wow. En algunas presentaciones me han dicho, no, trata de no hablar de ciertos temas. ¿Te lo han dicho a sí mismo? Sí. Wow. Y ¿Qué te han dicho? Yo me río, pero de otra forma le dejo saber más adelante. Entonces, por ejemplo, la poesía que yo trabajo es la poesía mundial. La poesía mundial en el sentido de que yo no me nutro únicamente del siglo de las luces de España. Yo me nutro de todos los pueblos. Y trabajo una poesía que se distancia de lo que enseñan las escuelas. Por ejemplo, aquí de lo comercial. De lo comercial. Aquí lo más que se enseña es la décima, la rima, las palabras de domingo, hablar bien bonito. Sí, las rosas son rojas. Todo el tiempo. Exacto. Algo que solamente unos poquitos van a entender.
pero yo trabajo otra forma. Tiene Ah, musicalidad, tiene ajá. ritmo, pero es libre. Sí. Es libre y al mismo tiempo la combino con historia, con psicología, con filosofía, Con tu sentir. con mi sentir. Y en ocasiones me ha pasado que he ido a dar presentaciones y una persona me jala y me dice, mira, aquí a la gente le gusta esto y esto y esto. Trata de mantenerte en esa línea, porque yo sé que tú tienes un pensamiento diferente y tú trabajas otras cosas, pero que pues ya la gente está acostumbrada a algo. Eso es ofensivo. Sí, sí. Entonces yo lo que hago, por ejemplo, es que mientras estoy dando la presentación, yo mismo me autocritico y me burlo de mí mismo. Pero en una ocasión, pues yo vengo y digo, estoy nervioso, estoy asustado, riendo, sonriendo así mismo, Ajá. estoy asustado. Y la gente, pero ¿por qué? Sí, porque la gente dice que yo estoy loco, Oh. porque yo tengo un pensamiento diferente, pero no es diferente. Porque aquí se suele promocionar la poesía de España, la poesía con rima, la poesía linda y bonita, y se exalta como que es la mejor. Ajá. Pero esa poesía se nutre de los griegos y de los Ah, árabes y bien. de los hebreos. Y la y de los la mayas y los mexicas conversación y y otros todo más. eso. Sí, cierto, Entonces cierto. no es que yo Wow. esté loco. Lo que pasa es que yo no doy círculos en los círculos. Yo veo ¿Cómo es? ¿Tú todo. no das círculos Yo a no los doy círculos? círculos en los círculos. ¡Wow! Sí, sí, te entiendo. Yo, Te yo entiendo. no doy círculos en los círculos. Wow, hermoso. Yo abro los círculos. Ajá. ¿Me Tú no entiendes? te mantienes ahí, No, dando vueltas en lo no, mismo. no puedo. Porque si lo hago me convierto en parte de la religión académica o la religión poética o la religión política o la religión artística. Me O quedo encerrado. Sí. Si Y tú no no, salgo. tú no corres ¿cómo es que le llaman? En inglés dicen el status quo. No, Tú no corres con eso, tú no. no me gusta porque es lo mismo que pasa con los cerdos. Ajá. Por ejemplo, tú tienes unos cerdos salvajes y tú le empiezas a tirar comida y poco a poco se quedan ahí. Después tú los encarcelas, los encerras y todos son iguales. Y se convierten en un producto comercial. Y lo juntas con los otros. Y los juntas con los Oh, otros. Ya. wow. Pues lo mismo que pasa con los círculos poéticos, académicos, artísticos también. O sea, y tú lo miras, tú eres un rebelde. Sí, Tú tienes tu rebeldía, Sí. como la tengo yo. Que yo hago música para todos. ujú, A mí no me interesa eso de estar hablando lo mismo de todo el mundo, de que quiere hablar todo el mundo. No, tú quieres hacer eso, pues mi estudio no es para ti. exacto. Hay 1 millón más de estudios donde tú puedes ir a hablar de lo mismo. Ujú, En el mío tú vienes a crear. a crear. Por ejemplo, no me salgas con que vas a venir a escribir a mi estudio. Exacto. Entonces, ¿para qué viniste? Piénsalo. Para hacer nada. ¿Para qué viniste? ¿Para que yo escriba por ti? Y que se supone que las artes sean eso, Sí. una creación. No. Igual que la poesía. Me interesa lo de los círculos. Te lo voy a Los adoptar. círculos. Te lo voy a adoptar. Hice un poema de eso. Oh, Hice un wow. poema de eso. Escuché los otros días que estabas hablando en una entrevista que te hicieron, una presentación más en vivo, que estabas haciendo con unos muchachos y yo me estaba riendo de la espalda. Explícame lo de los círculos completos, por favor, eso es hermoso. Lo de los círculos. Pues lo que pasa es que hay muchas personas que se quedan dando círculos en sus Ajá. propios círculos. Ajá. Entonces, de tantos círculos que dan, se quedan mareados en esos círculos, creyendo en sus delirios de grandeza, que solo así, sin abrirse a otros círculos, van a poder cambiar la forma del círculo. Entonces, yo no me puedo quedar ahí porque me mareo. Y si me mareo dando esos círculos, Ajá. dentro de esos círculos, ya sean círculos académicos, círculos religiosos, círculos políticos, Ajá. círculos poéticos, no me voy a expandir y voy a crear una burbuja. Sí, porque esos círculos son creados por las personas que quieren algo en específico, tienen un bien, ellos quieren un bien para ellos. Y es un círculo del culto al ego, Ajá, oh, sin culto a duda. la persona. Sin duda, sí, sí. Más que un expresar, es un culto a la persona. Por ejemplo, yo fui a una presentación un día que una persona dice, se me olvidó el nombre del poeta, mano, pero él dijo, fulano de tal, es un poeta chileno, creo que es bien Ajá. famoso, se me olvidó el nombre. Fulano de tal escribió 100 sonetos.
su libro de 100 sonetos de poesía, algo así. Pero yo escribí 99. Yo escribí 99. ¿Qué te está diciendo eso? Te está diciendo que él no se está expresando. No. Él lo que quiere es ser visto. O sea, yo escribí 99 porque si yo hubiera querido, yo hubiera escrito 100 también. Ajá. Y yo hubiera sido igual que grande que él. Sí. Así que observen mis 99, que son mejores que los 100 de aquel. Wow. Eso es una cuestión de tratar de engrandecerse, más Ajá. que tener un compartir, Sí. Sí. tener una expresión, Crear para el crear, universo. exacto, crear. Es más para crear todo. como un punto, podríamos decir en este tiempo que nos estamos moviendo económico. Casi todo tiene un punto económico en la cabeza que es terrible. Sí, lamentablemente. Sí. Se ve como que todo lo tenemos que hacer por un fin último de Economía. generar ingresos. Y generar ingresos solamente una de las fines que podemos tener. Sí. No el fin. Sí, porque el dinero obviamente es necesario porque toda la sociedad en donde nos han obligado a vivir se mueve en dinero. Ajá. Pero no debe ser el esclavo, no debe hacerte esclavo, no debe ser el bien mayor de nadie. Porque basta, por ejemplo, nosotros, la comunidad autista, somos conocidos por una cosa en común, ¿verdad? Mucha gente piensa que los autistas no te miran a los ojos, falacias, ahí sí hay algunos que sí, algunos que no. Los autistas no hablan mucho, yo hablo hasta por los codos, mi hijo habla hasta por los codos, hay unos sí, otros que no. Gualberto, que es un gran amigo mío, tiene uno de los habilis verbum conmigo. Gualberto habla muchísimo también y va por todas las escuelas llevando su mensaje, ¿me entiendes? Yo vi eso. Y él es increíble, pero hay una cosa en común que tenemos, nosotros no seguimos a nadie. Sí, Los autistas no seguimos a nadie, somos nosotros todo el tiempo y los autistas aprendemos mucho mirando. Entonces, si tú estás viendo que la mayoría de las personas que logran tener tanto dinero son los infelices que viven encerrados en sus propias jaulas de oro, como por qué tú quieres hacer lo mismo. precisamente. Si lo estás viendo, tú no tienes que caer en eso para entenderlo. Mira, tú has escuchado del productor de música Scott Storch. No. Él es uno de los productores de música urbana globales más grandes del planeta. Yo estaba escuchando un podcast de él con Joe Rogan. Ok. Y él le estaba explicando a Joe Rogan un punto que a mí me pareció fascinante. Como un hombre que sigue con la mentalidad enamorada del dinero, ellos le llaman el ice, el hielo y los diamantes y todo eso. A pesar de que él sigue enamorado de eso, él entiende que él tuvo 100 millones de dólares y no tenía nada. Él dijo, yo era tan pobre y tan iluso, pero en sus palabras, era tan pobre y tan iluso que me compraba un carro de 9 millones, sabiendo que se estaba acabando el dinero. Cuando me quedé sin nada, me di cuenta quién era quién y qué era qué. Entonces, si tú estás viendo eso, como por qué tú vas a hacer lo mismo. Piénsalo. Como por qué vas a hacer lo mismo, lo estás viendo. ¿Por qué repetir eso? Sí, simplifícalo. Si tú ves que una persona, el famoso dicho militar que dices, tú nunca limpias el barril de tu arma mirándolo con el dedo en el gatillo. O sea, por Dios, te lo está diciendo. Te lo está diciendo, ¿me entiendes? Pero ¿y qué será entonces? Que la persona tal vez inconscientemente sabe que ese dinero y esos placeres y esos lujos no lo llenan y precisamente quiere caer de nuevo en la pobreza. Yo creo que quiere tener algo que lo jamaquee para vivir. Yo creo que es programación, Programa. como hablábamos ahorita. Utilizando otra palabra para lo que hablábamos al principio, es programación. Por ejemplo, la música urbana en español está programando a la juventud. Yo lo veo mucho en mi estudio, lo veo mucho con las personas que me escriben continuamente. Greco, ¿puedo trabajar contigo? Ok, envíame un sample de lo que estás haciendo, a ver si podemos trabajar. Que si yo te cojo, que yo te agarro, que si... No podemos hacer nada. Hay 1 millón de productores en Puerto Rico que pueden trabajar contigo. Tú no caes bajo el concepto de música para todos. Música que pueda escuchar cualquiera, en cualquier carro, en cualquier casa, en cualquier presentación. No, tú no caes en ese concepto. No puede. Greco, tú eres esto y peor también. No puedes trabajar conmigo. Ok, pero ¿por qué? Es porque yo no quiero caer en la programación. No quiero seguir siendo parte de todas estas grandes disqueras, artistas, productores que están programando a los chamacos para que crean que si ellos hablan de eso, por ejemplo, voy a decir la expresión, yo le llamo
las máquinas folladoras. Cuando ellos me envían esos audios, yo digo, ok, tú eres una máquina folladora más. Ok. Tú eres un super gatillero. Ok, el good. gánster, el Sí, tú eres yo le digo, tú eres un super gatillero. Tú eres una máquina folladora. Ok, no podemos trabajar. ¿Me entiendes? A otro le digo, tú eres un banquero. Sí, yo le tengo nombres. Los que siempre están hablando de dinero son los banqueros. Los que siempre están hablando de sexo son máquinas folladoras. Y los que siempre están hablando de matar son los super gatilleros. Sí. Son los tres que yo digo, tú eres este, no podemos trabajar. Pero ¿y cuáles son los que trabajan contigo? La gente creativa, que no quiere hablar de lo mismo, porque, por ejemplo, yo te puedo escribir una canción en cualquier momento de la conversación que estamos teniendo. Te puedo escribir una canción sobre este vaso. Te la puedo escribir sobre que me levanté hoy por alguna razón rara con un dolorcito de cabeza. Yo no tengo por qué cada vez que yo abro la boca hablar de sexo, hablar de drogas, hablar de... Mira, no, que cualquiera que quiera usar droga, que la use en su casa y haga lo que quiera. Claro. Cualquiera que quiera tener sexo, pues que lo tenga, por Dios, si es que los humanos nos reproducimos. Es más, reproduzcase más, que tenemos un declive global en el planeta ahora mismo de nacimiento. ¿Y qué tú crees que va a pasar de aquí a 60 años? Una población anciana. Enferma. ¿No? Y ese es otro tema súper fascinante, piénsalo. Pero es la programación, sí. La programación. Porque todo lo que nos venden es eso. La visión de alguien poderoso y fuerte, exitoso, es una persona con dinero, una persona que puede tener mucho sexo, o una persona mala, un macho alfa. Exacto. O una hembra alfa super mala que domina o algo así. Y ahora mira la imagen contraria. ¿No es acaso una familia poderosa? Hombre que trabaja y mantiene a su familia, mujer que no se siente humillada por ser mantenida porque ese es su hombre. Y ella mantiene la psicología de su hombre y mantiene la psicología de sus hijos y el hombre mantiene la de ella. O sea, eso es una familia poderosa. Se ayudan. Sí, una familia poderosa. Mi esposa es una super mujer. Súper profesional, 2 bachilleratos. Ella puede ejercer lo que ella quiera. Pero la grandeza de ella es mucho más grande. Ella se quedó Ella quiere ser madre. a calentar el nido. Sí, ella quiere ser madre de sus hijos. Lo que pasa es que ese tipo de familia es un problema. Exacto, la programación. Es un problema. Porque Dice, tú eres una mujer sometida. En mi caso, me han dicho, óyete esto, Alvin, lo que me han dicho a mí. Yo no bebo, yo no fumo, yo no jangueo. Yo salgo o solo o con mi familia. Mi grupo de amigos, que son personas que conozco como te conocí a ti, ustedes son bien limitados. ¿Me entiendes? Me dicen que yo soy un hombre sometido. Y yo le digo, sí, sometido a mi propio free will, a mi propio destino, lo escogí yo. Eso es lo que tú quieres. Yo no soy sometido a la programación global. ¿Me entiendes? A mí me dice una persona que la cerveza sabe brutal. Yo dije, no seas embustero. No sabe horrible, eso sabe horrible. Sabe terrible, eso no sabe bueno. Tú simplemente estás, no, la palabra no es controlado, es como cuando los presos están institucionalizados. Hay otra palabra. Eso es lo que están ellos. Condicionados. Tú estás condicionado por lo que la sociedad dice. Igual que pasa con la marihuana. Sí. ¿Qué pasa con la marihuana también? Que es un punto. Me preguntaron ayer a mí que por qué yo no bebía, porque yo no, buenos amigos que ellos beben, fuman, son sus cuestiones. Me preguntaron que por qué yo no lo hacía. Pero me lo preguntaron tan hermosamente, porque son mis amigos. Sí. Y yo le dije, porque yo no quiero nada que cambie lo que yo soy. Yo quiero ser yo 24 horas. Quiero saber que todo lo que dije, lo que hice, lo que creé, lo creé yo. Lo sentiste. Sí, que yo no lo creé bajo ninguna sustancia, bajo el control de nada. Y me dijeron, pero es que tú tomas mucho café. Y yo le dije, el día que yo empiece a sentir que el café hace algo en mí, lo dejo porque no nací con eso. Claro. Yo necesito comida y agua. No es una adicción. Exacto. El café para ti puede ser como una comida. ¿Lo puedo tomar o no lo puedo tomar? ¿Me entiendes? Y yo creo que el condicionamiento y la programación es real. Sí. Lo es. Porque lo que se mueve en la maquinaria mediática Yes.
es lo que genera, y lo que genera se nutre del victimismo actualmente. Del victimismo. Yes. De las heridas emocionales y psicológicas y la falta de esperanza que puede tener el pueblo. Que no necesariamente, por ejemplo, porque Bad Bunny sea millonario y sea famoso, Ajá. no significa que su producto es bueno. No. Lo que significa es que nos condicionaron para creer que él era famoso y exitoso, y lo sé, me consta porque en un momento dado tuve contacto con unas personas de Rima. Ajá. Y sé que al principio, cuando nadie lo conocía, le inyectaron miles y millones para crecerlo. Exacto. Esa fue la imagen que vendieron. Y a partir de eso la gente comenzó a consumir Lo convirtieron en un programador. en un programador. Pero es porque eso se amolda a ciertas agendas comerciales y hasta políticas que tenemos. Lo que no, pues entonces es rechazado. Yo dije hace un tiempo, esto es controversial, lo voy a compartir porque lo quiero compartir con la gente y contigo. Esto es controversial. Yo dije hace un tiempo a un grupo de amigos que tanto Bad Bunny como Héctor Lavoe son cánceres. Y lo dije, no es que como seres humanos sean cánceres, no, yo no los conozco como seres humanos, pero el artista per se que ellos son es un cáncer. ¿Por qué? Lo explico. Cuando ellos dos llegaron en su tiempo, en su respectivo tiempo a la industria musical, ellos moldearon la industria. Totalmente. Todo el mundo quería hacer lo mismo que ellos hacían. Sí. Pre-Bad Bunny, Baby Rasta era diferente. Pre-Bad Bunny, Almighty, que salió con Bad Bunny, era diferente. Ujú. Todos eran distintos. Por darte nombre nada más eran distintos. Pero ¿qué tú me dices de los que ya tienen sus años, que tienen mi propia edad? Polaco, Chencho, Maldi. Esa gente eran diferentes. Ujú. Cuando Bad Bunny empezó a crecer, todos empezaron a hacer lo mismo. Lo mismo. Todos querían parecerse a él, todos hablan de lo mismo, todos hablan como él habla. Y después la industria lo reforzó dándole el premio del compositor del año a él. Cierto. Pero ¿cómo tú le vas a dar el premio al compositor del año a una persona que no compone? Porque si tú repites lo mismo que están repitiendo Tú no estás creando. miles y miles y miles de personas antes que tú, y si tú estás repitiendo lo mismo que tú dijiste hace 10 temas atrás, entonces ¿dónde es que tú estás componiendo? No estás, Tú estás copy and paste. estás copiando. Literalmente estás copiando. ¿Sabes? Porque yo no lo escucho, pero sí lo he escuchado. Por ahí o en lugares y qué sé yo. Y yo lo digo abiertamente, lo he dicho abiertamente muchas veces, yo lo digo porque yo trabajo en música, Ujú. pero nunca trabajaría con él, lo digo abiertamente porque sería un mentiroso si yo me engañara a mí mismo y le dijera a la gente, no, yo me tengo que quedar callado, pues quizá algún día yo pueda trabajar con Benito, no, quizá algún día me encuentre con Benito en una plaza y tenga una conversación brutal con él y diga, diablo, tipo, tú fuera de tu mundo artístico que pienso que no sirve, fuera de eso, tú como ser humano eres un gran ser humano, loco. Sí. Pero lo que tú haces como musicalmente, tú dejaste de ser músico hace mucho tiempo atrás. Tú eras músico en Econo. Cuando estabas en Econo. El primer disco de él hablaba, tenía sus palabras, sus OS, pero el primer disco de él era Bad Bunny. Cuando cantaba con los grititos, yeah, yeah. Tenía su esencia. Sí, después de ahí, él es un producto de control. Claro. Y yo creo que él lo sabe. Sí, él lo sabe y él estaba a punto de quitarse y desaparecerse. Porque tú notas cuando él habla fuera de este entorno, cuando tú ves las entrevistas de él, que él está fuera del entorno de personas que también son bien reconocidos en la industria. Por ejemplo, te voy a dar un nombre que me encanta el podcast de él, yo se lo recomiendo a cualquiera. Es un muchacho que se llama el Tony. Ah, sí, lo he visto, sí. Si no me equivoco, creo que fue en la entrevista con él donde yo vi a un Benito más humano, menos controlador de masas, era más humano. Una de las primeras que hizo con Chente, porque no soy muy fanático No, yo no. de Chente, pues como ser humano lo puedo respetar, pero su trabajo no lo respeto porque pues, Sí, yo tengo son gente que desinforman y no apoyan en nada. pero Pero muy emocional también. Sí. Hay otras cosas más importantes que sacar el violín y estar llorando. exacto, una de las primeras conversaciones que él tuvo con Chente fue bien humana, donde tú veías a Benito jugando con la arena en el piso, con los pies mientras le hablaban. Total. Eso es un rasgo bien humano, Sí. eso es bien humano. Pero sí, ahora que tú dices eso, en la mayoría de las entrevistas, videos, promociones y todas esas cosas de los artistas,
lo que se muestra es una fantasía, Sí, una falacia. una falacia, una vida de opulencia, de placeres, de lujo, de viajes, de qué sé yo. Que él tiene un Bugatti que no usa casi, que no puede, no tiene tiempo. Pero yo tengo una Raptor que la meto por los baches, los fangos, cargo cemento, esos 15 disfruta más. Yo la Raptor o el 500 mío, que tú lo has visto, el chiquitito mío, Ah. yo lo maltrato por todos lados y todo, que estaba enfrente del dentista. Esa cosita a mí me encanta. Yo soy loco con esa cosita y me dicen, ¿cómo tú tan grande te metes ahí? Normal. Pero yo lo disfruto. Benito tiene un Bugatti que él no puede guiar, él no tiene tiempo. Por eso es que yo digo que él es un cáncer, al igual que Héctor Lavoe, porque se regaron y obligaron a todo el mundo a ser como ellos. Piénsalo. Sí, Él salió y cambió una industria. Todo el mundo quiere ser Benito, a ver si algún día puede trabajar con Benito, por el amor al dinero y a la fama. o tener esa fama. ¿Qué pasó con esto del Fader? Lo tenía todo. Y tal vez, mira los puntos de vista. Tal vez la iglesia es un sistema de control, eso lo puede ver cualquiera, Claro. pero es un sistema de control que salvó ese individuo también. Lo sacó Ajá. de lo que él estaba y lo metió en otro sistema donde quizás él no iba a terminar como iba a terminar en el otro. Porque, Sí. por ejemplo, en un concierto de los más grandes, no sé si estaré exactamente correcto en los datos, pero creo que fue en el Madison Square Garden, Ujú. que literalmente lo encontraron intentando meterse una pistola en la boca. Ajá. Había escuchado, Y lo tenía todo. había escuchado algo así. Y Héctor Fader no fue un cáncer también para el género. Claro. Todo el mundo quería ser Todo el maleante. mundo, todo el mundo Tú veías quería ser artistas que hablan de romanticismo todo el tiempo antes de Pre-Bad Bunny, porque ahora son Ajá. máquinas folladoras todas. Pero O antes, el canterito. sí, antes del cáncer Bad Bunny, pues tú veías artistas que eran románticos o dúos, para no mencionar más nombres, porque es que son alérgicos, Ujú. no aceptan que las personas pueden tener opiniones diferentes. Pero estaba este dúo, que como dicen en México, más fresas no podían ser. Pero como estaba esto del Fader, pues, ellos también eran matones en sus canciones. Súper matones. Acá con el cabo de madera y todo. Es buscar que todos sean iguales. Para vender. Lo mismo pasa con la escritura. ¿Seguro? A mí me pasa con la escritura. El primer libro que yo publiqué Ajá. es una guía. Yo la diseñé como una guía para la universidad, para la escuela, etcétera, Ajá. y para el público en general, para que aprendan lo que es la poesía, cómo hacerla, cuáles son sus distintas formas. Y yo se lo presenté entre las primeras personas a quienes se lo presenté una escritora bien reconocida y poeta también, pero no voy a mencionar el nombre. Ella me dijo, no publiques eso, no pierdas tu tiempo con eso, Oh, wow. porque ya la escritura y la poesía aquí tiene unos marcos y todo el mundo está en esto y esto. Y si tú haces eso, a la gente no le va a agradar, no te van a comprar, no les va a interesar, porque ya Qué triste. todos estamos más o menos en lo mismo. Condicionado. Sí, yo le dije, por eso mismo es que yo no lo quería mostrar y simplemente publicarlo, porque la gente me da sus críticas, sus opiniones, pero son unas opiniones de haz lo que yo quiero que tú hagas, Ajá. para que te amoldes a mí y seas parte de mi círculo. Y a mí eso no me importa. Como el famoso concepto de la decepción. Me decepcionaste. No, eso no existe. Tú no hiciste lo que yo quería que tú hicieras. Tú eres un ser libre. Exacto. Tú no hiciste lo que yo quería que tú hicieras. Exacto. Como tú no hiciste lo que yo quería que tú hicieras, yo te tiro psicológicamente una navaja psicológica. Te Me desecho, decepcionaste. te descarto. Para controlarte mentalmente y convertirme en lo que tú dijiste ahorita. Ujú. The Puppet Master. Para manejarte como una marioneta. Es una técnica de manipulación. Y quizás para la próxima vas a hacer lo que yo quiero. Ujú. Eso es la decepción. Eso, y Eso no por existe, eso, cada cual es libre. por eso mismo es que la mayoría de los historiadores, escritores, académicos, profesores, poetas, cantantes, Ajá. compositores, la mayoría se quedan en lo mismo, Sí. porque ya hay una maquinaria establecida, económicamente establecida, para promover ciertas cosas, porque la creatividad no solamente te hace libre, te hace independiente. Yes. Yo prefiero crear y saber que lo creé y que esté vivo para que lo escuchen. Y te lleva a cuestionar. Olvídate de la fama, olvídate del nombre, no. Si yo hubiese querido ser un productor famoso, yo hubiese seguido trabajando en Manhattan a una cantidad estúpida de dinero la hora, Ujú, pero yo no era libre en aquel estudio. claro. A mí yo no podía, por ejemplo,
cometer una aberración moderna como la que hablan hoy día y no ponerle autotune a las voces. No, yo no podía cometer esa aberración. Me acuerdo que sin mencionar el nombre, solo el milagro, no el santo, el dueño de aquel estudio se ponía, pero eso suena muy seco. Eso suena muy seco, eso no suena como tiene que sonar. Eso es lo que vende. ¿Tú me entiendes? Yo no podía cometer una aberración así. En mi estudio yo soy un aberrante. Yo cometo todas las aberraciones que yo quiera. Y trabajo con un grupo de aberrantes también que son locos con eso. ¿Me entiendes? Todos nos movemos en esa línea. Y lo curioso es que me imagino que mucha gente te admira y te respeta, pero te aísla. Oh, muchos. Te aísla porque Sí. tienen miedo de perder Oh, sin duda. sus beneficios, sus contratos. Sí, sin todo. duda. Ahí me ha pasado, pero Sí. fíjate, poco a poco yo veo que se abren otras puertas, ¿no? Sí, Sigue tocando. maravillosamente sigue sí. tocando. Sí, maravillosamente. Ayer, hace 2 días, nos visitó un amigo de San Juan y de Atorrey, Néstor, y estábamos hablando de eso. La cierta admiración que él siente por mí, por yo ser como soy. Teníamos una amiga en común que en paz descanse, que le hablaba muchísimo de mí, pero era porque yo siempre soy yo. Yo trato de ser yo. Trato de ser yo todo el tiempo, porque quiero educar. Tengo 5 hijos que quiero que ellos entiendan que tienen que ser ellos todo el tiempo. Tienen que ser ellos, pero no de una manera ofensiva. Claro, claro. ¿Sabe? Algo sano, ¿no? El yo ser yo no significa que voy a violar tu espacio mental y físico. Yo no puedo venir y decirte a ti en este momento. En este momento yo me considero escritor, mejor que tú. Soy mejor que tú en este momento. Por favor, Alvin, respétame. Dame mi reconocimiento. Di que soy mejor que yo. Es lo que está pasando hoy día. Es lo que me pasa a mí también. Sí, es lo que está pasando hoy día. No, ¿por qué hacen eso? O sea, Hay que respetar el espacio físico y mental de los demás. una competencia, es una Ajá. competencia. A ver, te voy a contar una anécdota. Seguro. Algo gracioso que me pasó. Yo fui a dar una presentación. Ah, Creo que fui a declamar Ajá. uno de mis poemas. Pero antes se presentó un caballero que también es poeta y escritor, se considera a sí mismo así. Y él dice, para mí, yo le pongo este toque bulldog porque es que yo Ajá, soy ajá. un sátiro. sí. Para mí, la mejor poesía es la métrica Ay, por con Dios. la rima, Ok. porque eso engrandece el lenguaje y un montón de cosas se te va a decir. El punto es que él decía que la rima y la métrica era perfecta. Es la mejor expresión poética y es la más perfecta. Yo lo dejo. Yo sí escucho, porque yo aprendo también. ¿Seguro? Independientemente yo aprendo y me ¿Seguro? nutro de Tú todo. tienes la habilidad. Claro. porque Quizás él no la tenga. Soy eterno estudiante. Sí. Pero entonces cuando me tocó, yo vengo y me paro, tomo el micrófono y digo, pues yo trabajo un tipo de poesía que es diferente, pero no es diferente porque siempre ha existido. Y es una poesía que se nutre de los mexicas, de los náhuatl, de los mayas, de los caribes, Wow. de los hebreos, de los egipcios, de los griegos. Ah, que por cierto, los griegos fueron los que inventaron la palabra poesía actual, Ajá. que significa, se puede traducir como crear, como una pieza de arte, Oh, una wow. pieza artesanal, No lo sabía, qué genial. sí, de poiesis. Poiesis en griego. Ajá. Es un tipo de creación que se trabaja en el plano mental. Ellos eran los maestros de eso. Y se trabajan, exacto, eran de los maestros. Sí. Porque hay que darle crédito a los árabes, Oh, a los, sin a los hebreos, Persa. a los egipcios, a los persas, los asiáticos, los Sí. mexicas, los mayas, los navas, otros pueblos también. Pero yo dije todo eso. Dije, porque para mí no existe forma perfecta, sino que de todas me nutro. Quizás suene un poquito quisquilloso, pero ¿qué hizo la persona? La cara. Ya tú sabes. O tú no perdiste el tiempo mirándolo. Yo no lo miré, pero sí veo las expresiones. Y en las expresiones de la gente se ve en muchos casos la molestia. Seguro. Se ve en muchos casos la molestia porque los estoy jamaqueando. Les estoy diciendo, lo que tú crees no es lo único que existe.
Y lo que te vendieron en la escuela de que España y Europa y Estados Unidos es lo mejor que ha existido en la vida, es una falacia. Es una falacia. Porque todo eso, incluyendo Estados Unidos se puede considerar como latinos también. Seguro. Porque ellos se han nutrido del pueblo latino romano. Entonces hay que darle crédito a los otros pueblos que han existido. ¿Sabes qué es algo brutal en ese punto? Que mucha gente piensa que cuando se habla de Estados Unidos son blancos con los cachetes rosas. No. Cuando tú vives en Estados Unidos descubres y te educas allí y aprendes y lees, tú te das cuenta que Estados Unidos está formado de gente del mundo entero y que los verdaderos nativos de Estados Unidos nos incluyen a nosotros. También. Por ejemplo, los taínos estuvieron en Florida antes que la mayoría de los nativos americanos en Estados Unidos. Habían contacto. Estaban allí. Y tenemos también, bueno, estamos porque yo soy uno de los investigadores o escritores Ajá. que de manera independiente y colaborando con otros más, hemos estado incursionando en esas temáticas. Ajá. Porque aquí se nos vende la idea de los supuestos taínos Ajá. y de que lo taíno solamente estuvo conectado con las Antillas, República Dominicana, Cuba, las Antillas Menores, y que vinieron de Venezuela, de esa área, de Ajá. América del Sur. Entonces nos han encajonado, ¿Quieren olvidar ese detalle? en eso. Wow. Y primero, uno de los postulados que yo traigo en uno de mis libros es que, como bien se puede ver en las crónicas, Ajá. como bien se puede ver en el trabajo también, por ejemplo, del arqueólogo Renier Rodríguez Ramos, famosísimo aquí, profesor de Utuado, como se puede ver en las investigaciones de Roberto Pérez Reyes y otra gente más, y cuando uno evalúa, tú ves que lo taíno no es un etnónimo, ¿verdad? Que eso es lo que traemos. Pues lo hablaste Y esto ahorita. es controversial. Ajá. Es controversial. Mucha gente lo entiende, pero no lo quiere asimilar. No lo quiere asimilar porque muchos de los grupos neotaínos actuales dependen de esa narrativa para tener una posición económica o una posición de influencia en la sociedad. Como para mantener un proyecto vivo. Un proyecto que los lucra. Que los lucra. De una forma u otra, los lucra, los mantiene en una posición alta. Por eso es que no se tocan las otras temáticas. Pero la cuestión de los taínos Ajá. no es como decir yo soy aguadillano, que significaría que yo nací en Aguadilla o que yo que pertenezco a Aguadilla, Ajá. ¿verdad? No es lo mismo. Cuando ellos hacen ese encuentro, se dan ese encuentro ahí, que se usan esa palabra taíno, vemos que la descripción es de noble. Ajá. De noble o Y de una bueno. jerarquía. Pero ahí que está la cuestión, Ajá. que es una deformación del lenguaje, es una deformación adrede. Ajá. Porque bueno, en ese tiempo y ahora tampoco, bueno no significa noble. Ajá. Cuando se hablaba de noble, se estaba hablando de nobleza, de un linaje de regentes, de gobernadores, Ajá. de realeza. Sí, que era que Europa lo veía. Ellos estaban tratando de describirse, o sea que ellos se decían, vamos a asumir que se describieron como taínos, pero lo que estaban diciendo es que nosotros somos parte de un grupo, de una nobleza, de un linaje de nobles, de un linaje de gobernantes. No es que estaban diciendo, nosotros somos el pueblo taíno. Ajá. Ajá. Y eso se dio en República Dominicana. Eso no se dio acá en PR. Ajá. De PR lo que se hablaba era de los caníbales, de los caribes, Ajá. que después con el tiempo se convirtió en algo malo por unas confusiones. Pero eso lo podemos tocar después. Quedándonos con lo de lo taíno y lo ni taíno, Ajá. porque también se trabaja del ni taíno Ajá. como unos personajes que están más abajo en la pirámide y que son parte de una realeza y como guerreros. Son como regentes, como líderes. Ajá. Y son guerreros también. Pero entonces, como a mí me gustan los lenguajes, yo me he puesto a estudiar varios lenguajes, pues me puse a estudiar el náhuatl. Ajá. No lo hablo, no lo escribo,
No lo entiendo, pero sí puedo buscar en los libros y puedo ver las traducciones y demás. Ajá. Así que me dejo llevar porque todavía no soy ducho en eso. Y encontré en un libro de 1500, si mal no me equivoco, 1500, mitad de 1500, que lo escribió Fray Andrés de Olmos. Él escribió El arte de la lengua mexicana. El libro en francés fue que yo lo leí. Es Des arts de la langue mexicaine, Ajá. el náhuatl y otras más. O sea, el arte de las lenguas mexicanas y el náhuatl y otras más. Y él recoge dos palabras bien interesantes que son tlatoani y ni tlatoani. Entonces, Oh, como taíno ni taíno. de los mexicas, de los Wow, que hablan de el los náhuatl. mexicas. Y el náhuatl se le considera la lengua poética. Ajá. La lengua poética es la lengua que esconde la sabiduría. Y ya para el 1400 y antes había un caballero llamado Netzahualcóyotl, Ajá. que mucho antes de que se inventaran las rimas y las métricas, en náhuatl, allá en México, él estaba haciendo poesía. Poesía que está viva hoy día y es más trascendental, más profunda que la poesía de Puerto Rico en gran medida. Y lo digo sin que me quede nada por dentro. Es algo hermoso, sencilla, precisa, concisa, existencial, filosófica. Le decían el rey poeta, el rey filósofo. A mediados de 1400 él estaba componiendo poesía en náhuatl. Entonces, esa palabra nitlatoani y tlatoani tienen una significación similar a taíno. Noble, una persona que viene de un linaje. Como taíno y ni taíno. Exacto. El tlatoani es un orador, es una palabra, Ajá. una persona que habla, es una persona que tiene un cargo en su sociedad. Era una persona que portaba la palabra, pero que cumplía su palabra y que estaba a cargo de cierto... Ajá. Era como un administrador. Sí. Y las definiciones, que yo lo presento en el libro, las definiciones son la misma, básicamente, que la de taíno. Y cuando observamos ni tlatoani, la partícula ni, porque el lenguaje náhuatl es un lenguaje aglomerante, o sea que se toman distintas partículas, distintas palabras y se compone una nueva. Ajá. Y eso tiene una descripción, que en vez de decir el banco, ellos pueden decir en su lenguaje la pieza metálica donde se sienta la persona a descansar. Es algo así. O bien descriptivo. Es una forma descriptiva y metafórica que se va trabajando con ese lenguaje. ¿Ellos todos lo hablaban de esa forma? Sí, actualmente. Porque el lenguaje náhuatl es así y es descriptivo. Es descriptivo, es filosófico. Es combinando. Más completo. Claro. Es combinando y lo que demuestra es la conexión que ellos tienen con la naturaleza. Oh, yeah. Muy similar a los lenguajes asiáticos, a los lenguajes hebreos. El lenguaje hebreo también es un lenguaje poético, simbólico, metafórico, igual que las palabras indígenas que nos quedan. Desde cómo se escribe hasta cómo se escribe, hasta cómo se habla y cómo se expresa. Porque se nutre de la naturaleza, en contraste con el español, que se nutre de la conquista, del sometimiento, del distanciamiento, Oh, wow. de la aislación. Entonces, observando lo de ni tlatoani, Ajá. que es la misma palabra, pero se le añade ni. Ni, en náhuatl es yo soy. Yo. Oh. Es algo que se le añade para darle más fuerza. En taíno sería igual. En el idioma taíno. Puede, ¿Cómo es que se llama? puede que sea, pero es que... ¿Verdad? ¿Cómo se le llamaba el idioma taíno? Dicen que ellos hablaban ¿cómo es que le llaman al idioma Dios mío? Ellos se les dice que hablan arahuaco. Arahuaco. Una variante de la familia arahuaca. Eso yo he escuchado. Pero eso es una falacia también. Ajá. Eso es una falacia también. Porque en las mismas crónicas se habla de distintas lenguas. Ajá. Distintas lenguas que no se entendían unas con otras. Distintas formas de hablar. Distintos lenguajes. What? Pues, la cuestión de los O sea que taínos, podía ser que la comunidad taína de Arecibo no se entendiera con la de Ponce. había un lenguaje común, como pasa hoy día con el inglés. Ajá. Que el inglés es el lenguaje del comercio y está regado por el mundo, es el lenguaje popular. No es el lenguaje más hablado, pero es el lenguaje más popular. Sí, como si te quieres entender con alguien del planeta entero, pues habla en inglés. Exacto. Pues entonces en Porque aquellos él habla tiempos, mandarín y todo habla español. sí, en aquellos tiempos, muchos investigadores, incluyéndome, consideramos que el lenguaje que estaba más regado en aquel momento era
unas variantes del maya, de la familia lingüística maya, incluyéndonos a nosotros. What? Y si yo quiero saber por zona, ¿cómo yo averiguo entonces cuál era el que se hablaba por zona? Es que o el idioma común que se hablaba. Eso, ¿Era el arahuaco? eso es lo que tenemos ¿Se dice arahuaco o aruaco? Arahuaco. Tiene Arahuaco. distintas formas. Arahuaco. Lo que pasa es que los estudios que tenemos sobre eso de la Academia Oficial son bien superficiales y vacíos. Los mejores trabajos están fuera de la academia. Porque en la academia lo que hacen es repetir lo mismo y lo mismo. ¿Tú crees que eso tiene que ver con el concepto este de genocidio en el papel Claro. o extinción en el papel? Claro. O sea, que para explicarle a las un personas distanciamiento. el concepto este de que como la corona quería todo el tiempo recibir reportes de cuántos taínos quedaban, llegó un punto que ellos le dijeron a la corona, no queda ninguno vivo, se extinguieron. Claro, porque así ya no Pero era para no subir a la montaña a buscarlo. Por ejemplo, yo vengo de Maricao. no pasa el trabajo. Se sabe que Maricao es de los últimos asentamientos taínos. Y yo vengo de allá arriba. So, yo no creo que españoles estuvieran completamente contentos de arrancar para Maricao por ese monte para allá arriba. No lo iban a hacer. So, le mandaban a decir a la corona que se extinguieron. No lo iban a hacer. Te voy a abundar más sobre eso Por ahora. favor. Pero a lo que te quería llevar con los Nitlatoani y los Ajá. Tlatoani, que son dos palabras en náhuatl que cuando las investigamos y vemos los significados, se parecen mucho a taíno y ni taíno. Ajá. Ok. Esa es mi pregunta. Si en efecto eso es así como yo lo planteo y presento las evidencias, entonces estamos ante la posibilidad de que un pueblo allá en República Dominicana, por ejemplo, haya venido desde México, descendiente de los huastecas o los náhuatl o los mexicas, y hayan empezado a incursionar con su cultura, con su guerra, What? hasta llegar hasta acá. Y esos fueron los que se describieron a sí mismos como taínos o ni taínos. ¿Y por qué tú crees que llegaron aquí? ¿Huyendo de la persecución y la guerra? Expansión ¿O imperial. pura expansión? Expansión imperial. Ok. Expansión imperial. ¿Serán conquistadores también? Claro, es que eso ha pasado en todos Siempre los ha pasado. pueblos. Cuando quieren buscar más recursos, se empiezan a expandir. Sí, pues se sí, empiezan a sí. expandir, se asimilan distintos pueblos y se siguen conquistando. Y eso se ve en las crónicas. Ajá. Cuando Colón llega, él primero hace un contacto, el contacto más fuerte y principal que hizo fue en República Dominicana, con Guacanagarix. Ajá. Y con esto yo voy a apoyar mi tesis anterior. Ajá. Y esa tesis también se puede trabajar más adelante, pero es más profunda. Cuando él se encuentra con Guacanagarix, él hace un convenio o un intercambio de guerra, Ajá. de armamento. Y Guacanagarix, hablando con señas, tratando de expresarse, le dice que allá, haciendo alusión principalmente a Puerto Rico, había una gente que estaba en guerra con él. Y ellos vieron las marcas de mordidas, de cortadas por todos lados en Guacanagarix, en ese grupo, allá en República Dominicana. Y cuando le hablan de los caníbales, los caribas o los caribes, pues ellos comienzan a pensar en la posibilidad de que eran gente que comían hombres. Ajá. Lo curioso es que ningún récord, ningún registro Muestra eso. muestra comportamiento de antropofagia. Y yo he escuchado eso 1.000.000 de veces. Y es una Para herramienta personas que no entiendan canibalismo. canibalismo. Y es una herramienta bélica. Mental. Mental. Control de nuevo. La definición de caníbal hoy día, como una persona que come hombre, que come gente, viene a raíz de ese primer contacto. Ok. Están los diccionarios así, se empezó a registrar para allá, para 1500. Y fue Ah. por la confusión. Primero, en esa confusión, y segundo, en la confusión de la preparación de los muertos. Ajá. Porque ellos preparaban los muertos, cogían los cadáveres, los embalsamaban y en ocasiones cogían partes del cuerpo humano y las quemaban y espolvoreaban eso. O las metían dentro de un semí porque tenían la creencia de que esa parte humana, por ejemplo el cráneo, Ajá. podía preservar parte de la esencia y la energía de su ser querido. Que es más o menos lo mismo que hace una persona cuando crema a alguien y la mete en una urna. Y la dejan en la tablilla Y de su la deja en la casa. tablilla de su casa porque siente que eso es parte de ese ser querido.
Entonces, Oh, esta wow. confusión, cuando ellos empiezan a ver esos espacios mortuarios donde se están preparando a las personas para Pánico. su pánico, entonces añádele a eso que tú estás en medio de una guerra allá en España. Toda esa gente está huyendo de España en busca de un mejor porvenir. Y tienen la Santa Inquisición, que se empezó en los 1400, fue cuando Oh, cogió wow, su fuerza. terrible, sí. Cuando cogió su fuerza, Sí. empiezan a expulsar la gente, empiezan a decirle que tienen que todos cristianizarse y demás, y cuando ven todas estas costumbres diferentes, pues ¿qué tú te crees que va a pasar? Lo obvio, en la guerra y los conflictos, y pues eventualmente, aunque Colón supuestamente llegó aquí en 1493, no fue hasta 1506, 1508, que a Juan Ponce de León lo nombran capitán de la Armada en contra de los Caribes y lo mandan para acá, para Puerto Rico. Durante el 1493 hasta el 1506, 1508, porque todavía hay duda en la fecha, casi todo el mundo dice que es 1508, no se hizo nada en la isla, excepto a veces entrar hasta la costa y soltar cabra, ganado, puercos y todo Ajá. eso, obviamente para que dañaran los cultivos, para ir terraformando. Ajá. Y fue en 1506 más o menos que se emprende la conquista y se trae la Santa Inquisición, primero en Santo Domingo y después en República Dominicana y después acá. O sea, Comienza todo ese proceso. que en Puerto Rico, la comunidad, ahora me metiste eso en la cabeza, taína, la comunidad taína de Puerto Rico también sufrió la Inquisición. Claro, aquí se estableció la Inquisición con Alonso Manso. Oh, wow. Alonso Manso y Juan Ponce de León fue el capitán de la Armada en contra de los Caribes. No en contra de los taínos, en contra de los Caribes. Aquí no habían taínos. Los taínos es un invento moderno, Ajá. porque eso es lo que se ha propulsado, porque ese primer grupo fue amistoso y recibió a Colón y a los europeos. O sea, esa en es la Puerto visión. Rico no había taínos. En ningún lado habían taínos, Ajá. porque es que eso es un O sea, el concepto. ese- Pero vivía gente aquí. Claro, claro. ¿Cómo se llama? Pero esa es la cuestión, que habían diferentes pueblos. Ok. Pero de lo más que se habla aquí en Puerto Rico es de lo caribe o caníba y otras variantes. Ok. Y los Igneris, que se ha hablado por ahí. Eso también es otro grupo que se ha hablado. Ok. Pero esos son, ¿Esos eran el- reales o eran parte del mismo esos invento? son términos que se han dado más bien por los historiadores, por los otros historiadores y los cronistas. Pero O sea, ellos no tuvieron contacto con todos los pueblos. ajá. Y no había un solo pueblo, no había una sola lengua. Sí, porque si te pones a pensarlo, los españoles no vivieron en toda la isla. Tampoco. Vivieron en ciertas partes de la isla. Y no solo eso, muchos españoles, muchos criollos, muchos negros africanos y muchos esclavos indígenas huyeron a los montes, Indiera. para los montes literalmente, Ujú. porque no querían estar en las colonias, no querían estar en estos espacios de los Ajá. poblados. ¿Cómo se llamarían entonces los taínos a ellos mismos? Esa Como nosotros que nos llamamos puertorriqueños. es Eres la de Mayagüez, eres puertorriqueño. Eres de Arecibo, eres puertorriqueño. Sí, sí. Es que yo entiendo que al igual que muchos otros pueblos, ellos no tenían esa misma mentalidad que tenemos nosotros de Ajá. decir somos puertorriqueños en esa forma de nación. Ujú. Era algo más descriptivo, más filosófico. Por ejemplo, lo caníbal, cuando tú lo empiezas a evaluar a la luz de la lengua maya, Ajá. y lo canjíbaro y lo jíbaro lo empiezas a evaluar a la luz de la lengua maya, de las raíces mayas, tú ves que lo que están haciendo es una descripción de una persona que es estudiante, una persona que busca el conocimiento, una persona que busca el conocimiento en la naturaleza, en la astronomía, en la vida misma, y tiene otras connotaciones de una persona que camina libre y salvaje, pero libre y salvaje en el sentido de que no forma parte de ninguna estructura política civilizatoria actual. Ve que los términos que se utilizaban, igual los taínos, eran descriptivos, eran unos adjetivos para describir unas prácticas o unas conductas más que una nacionalidad.
Ese concepto fue creado entonces por los españoles. El concepto Eso se taíno, va deformando. el concepto hasta- taíno fue Exacto. creado por ellos. Primeramente por los cronistas que dicen ellos son taínos. Y posteriormente empieza a coger auge, creo que fue para allá para los 70, que empieza a coger auge. Y la gente en la búsqueda de identidad, pues adoptan ese término. En la academia, los historiadores principalmente, empiezan a adoptar ese término. A mí una persona me habló del concepto de que los españoles no entraban mucho a la isla porque siempre se ha dicho que los taínos le tenían miedo y una cosa y la otra, pero que eso en verdad no pasaba. Que los españoles sabían y los taínos básicamente no entraban porque sabían que los taínos estaban en ciertas zonas. ¿Eso sería cierto? No solo eso, le tenían miedo a los caribes porque los caribes acá tenían el control Ok. y eran los que estaban manteniendo las cosas más o menos en orden. Tanto así que cuando finalmente entraron en 1506, Ajá. Juan Ponce de León, la descripción es que él pactó con un cacique altivo, Ajá. un cacique soberbio, Ajá. que lo recibió como que, No era manso. ¿qué carajo tú haces aquí? ¿Qué Ajá. tú quieres? ¿Qué tú estás buscando? Eso fue lo que básicamente... Wait. Te hago una pregunta basada en eso. Ah, Toda esta cuestión de que ellos veían que yo no lo creo, es mi opinión muy personal. Ellos veían a los españoles como dioses, como que no. Yo creo que personas que hacían estas canoas enormes de un tronco completo para 100 personas. 100 y más. O sea, personas que hacían eso, yo no creo que fueran capaces de ver una persona blanca y decir, ah, mira un dios. No, ese es un ser humano que es blanco, su piel es diferente, Sí. se acabó. Cierto. Viene otro lugar diferente. Ujú. Porque yo no creo que los taínos vivieran en la burbuja mental que nos han metido de que solamente existe esto. Si tú ves una persona diferente, viene de otro del mundo ancestral. Yo no creo. No, y no es así. Primero, toma por ejemplo a los mayas. Ajá, Los mayas son conocidos por su aportación a la astronomía, ajá. que se puede decir que es hasta mejor que la actual en cierto punto, Oh, yeah, porque ellos no tenían la tecnología que tenemos hoy día. yeah. Y cuando analizamos la mitología y muchas de las palabras que tenemos actualmente de origen supuestamente taíno o jíbaro, Ajá, porque el jíbaro es la continuidad del indígena en Puerto Rico. ajá. Cuando analizamos eso a la luz de las raíces mayas, que también es considerado un lenguaje aglomerante o polisintético, o sea que se cogen partículas Ajá. y se crean palabras o Ajá. ideas o conceptos. Cuando lo analizamos con eso, entonces tenemos que considerar que no eran tan idiotas como lo pintaban. Ajá. Pero yo hago un análisis sobre eso mismo que tú dices, esa descripción de que ellos pensaban que eran dioses. Yo no creo. Y lo que yo planteo es que ellos le estaban tratando de explicar, con señas principalmente, que ellos, observando las estrellas, habían determinado que posiblemente en cualquier otro momento iban a tener contacto con otros pueblos. Wow. Y que ellos, a través Eso es- del uso de las estrellas, Eso es un concepto. es un concepto y te lo voy a probar con otra. Wow. A través de las estrellas, ellos navegaban y tenían contacto con otros pueblos. Si nos vamos a la historia aquí es una basura porque Ajá. se concentra en que Europa es lo más grande y los griegos es lo más grande, lamentablemente. Yeah. Entonces, los griegos, los vikingos, los fenicios, Mira a mí mismo que te digo que los poetas más grandes eran los griegos y tú me das la bofetada del siglo diciéndome a mí que hay de todos lados. Tienes toda la en razón. todos lados. Pero yo estoy indoctrinado por lo que me han pues, dicho siempre, que los pensadores más grandes eran Platón, Aristóteles y Sócrates. Pero después vengo en mi vida estudiando y me topo con Confucio. Y, exacto, Y- y esos griegos, ¿acaso ellos no se nutrieron de los negros en África? Seguro, de los persas, de los De fenicios. todos los negros, Sí. toda esa gente ¿Por qué tú crees aborigen que- tenía un Seguro. pensamiento científico. ¿Por qué tú crees que tenían esa guerra tan grande entre ellos y los persas? Por Porque eso. los dos reconocían la grandeza de la otra cultura, De la los otra dos cultura. querían aniquilarla, Exacto. pero reconocían la grandeza. Ujú. Pues, en todas esas descripciones, tú puedes ver que ellos están diciéndole, nosotros tenemos conocimiento de las estrellas, nosotros podemos navegar y hemos tenido contacto con otra gente. Wow. Y nosotros entendemos que posiblemente Wow. ustedes
igual que nosotros con las estrellas, vinieron usando las estrellas. No es que están diciendo, ustedes son dioses de las estrellas. Vienen no, de no arriba. es eso. Es igual que el pensamiento este de Salcedo. Que Salcedo, Ah, sí. que ellos creían Que era un dios. que era un dios. Creían que era un dios. Y eso, todo eso es una propaganda bélica. Sí. Es una propaganda bélica para convencer a los españoles Para- de que se enlistaran. Sí, para venir y matar a los demonios, demonizar a los salvajes estos. Los demoniza, los creas como unos tontos. Que no los ponían como que se estaban defendiendo, sino que se estaban revelando, Revelando. decía. Pero como que revelando, están en su casa, tú no estás en tu casa. Se están revelando ante un poder ajeno. Exacto, porque ellos estaban en su casa. Cierto. Los blancos no estaban en su casa, los Y al españoles. principio ellos tuvieron convenios comerciales. Lo que Oh. pasa es que cuando empezaron a ver la ambición, la imposición, el abuso y demás, se levantaron y dijeron, pa'l caramba, vamos a limpiar a esta gente. Sí, como pasó en Santo Domingo que ponían las campanitas, que había que llenarla de oro. Ajá. ¿Me entiendes? Y ponían y básicamente le picaban las manos y todo, los maltrataban si no traían la campanita llena de oro. Mm. ¿Me entiendes? Es un abuso. Un abuso. Todo es eso, Y todo siguió es un hasta mucho abuso. tiempo después, porque mi amigo que me estaba hablando, Néstor, estábamos conversando acerca de cómo eran las haciendas antes en la zona donde yo vivo. Mm. Y por ejemplo, esto era un truco bien común en ese tiempo. Los hacendados, que eran la mayoría corsos, Ajá. ellos creaban una moneda, como la famosa moneda de la hacienda en Gracia. Ok. Y ellos le pagaban a las personas que trabajaban con esa moneda que solo se podía usar en la hacienda. Igual ¿Para que las qué? libretitas aquellas, ¿te Sí, acuerdas? para que se llevaran la comida y todo de ellos, o sea que no le estaban pagando. No. Le daban un poco de comida, un poco de arroz y no le estaban Se pagando. quedaba el dinero ahí mismo. Un abuso, circulando un círculo, en- los famosos círculos que tú El dijiste. círculo. El Un mismo círculo. círculo. Entonces los pobres jíbaros, como tú dices que eran la continuación de los taínos, no rompían el círculo y se quedaban en ese círculo. Porque lamentablemente hasta ahí tuvieron que llegar. O sea, eso es otra, que aquí se habla de que todos se extinguieron y que las enfermedades y esto, pero ellos tenían un sistema inmune superior. Las enfermedades no los aniquilaron. Lo que pasa es que obviamente tú tienes a un imperio, el imperio español, Ajá. continuidad del imperio latino-romano, y lo enfatizo, porque yo no soy latino, porque los latinos son los romanos, Ajá. que está trayendo naves, 16, 17 naves, para acá, para cortar el movimiento de las canoas, el movimiento de la pesca, el movimiento comercial de los indígenas. Oh, wow. ¿Qué es lo que hace toda guerra? Qué Yo te- aparato de yo te- concepto. Yo te estaba hablando ahorita de un libro que yo había leído, que lo encontré decomisado, pero es del AFROTC, del Air Force ROTC, right? Y el libro es de Machiavelli, del arte de la guerra de Machiavelli. Y en ese libro, así como en muchos otros que yo he leído, y la experiencia militar que puedo tener también, pues una de las cosas que tú haces para aplacar la fuerza de un pueblo es cortarle los suministros. Ya, el agua, los ¿Qué suministros. tú la haces? comida. Tú metes especies invasoras, ahora son caimanes, aves para que se coman los arroces, las plantaciones de arroces y otros insectos, serpientes. Esas son las especies invasoras que tenemos hoy. Oh. En el tiempo de Colón, las especies invasoras fueron cerdos y cabras que empezaron a dañar las plantaciones que había. Especialmente la cabra que se come todo, la cabra Y lo que daña come porque todo. es específica, se come lo que Sí. le gusta. Pues eso es lo primero que hicieron. Pero Ah. posteriormente entonces se empiezan a dar la cacería con perros salvajes. Se empieza a dar la quema de casa, la persecución, y a eso añádele el corte de suministro. No podían pescar, les tiraban las naves encima a las canoas, los perseguían, la persecución religiosa, la quema de las haciendas, los animales nuevos, cabras, vacas, etcétera, comiéndose las plantaciones locales. Tú tienes todo eso, y encima de eso, tú tienes huracanes, tienes tormentas. ¿Qué tú crees que va a pasar? El sistema inmune baja porque tú estás en un constante estrés. No te estás alimentando bien. Las armas de fuego, Estás corriendo más las armas de fuego, que eran, más, ellos sabían que podía matarlo de lejos. más la alianza
que hubo entre indígenas Sí. y europeos. Sí, algunos se vendieron de cierta manera. Hicieron lo que ellos entendieron, Una alianza estratégica. hicieron lo que entendieron que podían hacer para asegurar su beneficio económico. Y para asegurar su hegemonía en cierta manera. Exacto, exacto. O creían, Eran hijos de su época, O estaban quizás- buscando sobrevivir. creían que le iban a preservar. Exacto. Porque los españoles es obvio que sabemos que los engañaron al final del día. Algunos lo preservaron, porque sí hubo grupos selectos de indígenas que obtuvieron beneficios económicos y demás, y tuvieron sus tierras y qué sé yo, pero era lo mismo que pasa hoy mismo en los negocios, Ajá. en la academia. Al escritor que trepan, Ajá. no es un escritor porque es bueno escribiendo, necesariamente. Es porque se amolda al sometimiento de ese grupo de Sí. doctorados, Sí. de escritores y de poetas que le acomodan la alfombra. Ajá. Tiene unos beneficios y se trepa. Lo mismo que pasó con Bad Bunny, es lo mismo, Lo mismo. lo mismo. O sea, sí hubieron, pero eso no fue la norma. Yo considero artistas como Bad Bunny un arma biológica. Como están vivos, son sistemas biológicos, los considero un arma biológica. Es un alma biológica y lamentablemente se nutre del wokeismo y del victimismo Oh, que nos está matando. sin duda, eso nos está Del acabando. victimismo que nos está matando. Sí, el famoso ay bendito que antes se decía, el puertorriqueño siempre está con el ay bendito, compa, eso es global ahora. Los celulares lo hicieron global. Sí, pero Cógeme pena porque yo soy diferente a ti y ay bendito. ujú, ay bendito, y tiene, es como si se nutriera únicamente de esas experiencias negativas, Yeah. de la víctima, Estoy Sigue, completamente de acuerdo. sigue llorando y sigue quejándote, vive la vida loca. No hay mañana, olvídate. Alvin, ¿cuál es tu escrito favorito? Mi escritor favorito. Tu escrito tuyo favorito. Mi ¿Por qué? escrito. ¿Cuál es tu escrito favorito? ¿Yo lo puedo escuchar? Claro, ¿Tienes algo contigo hoy? pero sabes que yo estoy a punto de publicar mi 10ª obra, mi 10º libro. ¿Está ahí? No lo tengo ahora mismo. Pero tu favorito está ahí. No, es que no tengo favorito, pero hay uno que escribí Ajá. que no me lo puedo sacar de la mente. Ok. ¿Podría escucharlo yo? Sí, Y todos los chismosos que viajan conmigo. tiene que ver con este mismo espacio precisamente. Ok. Y es el único que me he podido memorizar. Ustedes son poderosos. Es lo único Manuel que Nico yo- González es un poeta del poblado Castañer del Ares, un anciano, y debes ver ese habilis verbum, esa conversación. Manuel hizo un poema de una garza que me dañó la cabeza. Estoy haciendo una adaptación para un cortometraje. Para la garza. Me dañó la cabeza. Déjame escucharte, por Pues favor. mira, hay otros, antes de empezar, hay otros de los que me acuerdo vagamente, Ajá. pero no me los he memorizado tanto porque este sí tuvo un impacto sustancial en mí. ¿Qué te tocó diferente? Me tocó que eso pasó algunos días previos de la presentación del libro que hicieron aquí. Una Ajá. presentación de escritores y de libros. Y yo me presenté justamente aquí en el Gazebo. Hermoso. Entonces yo estaba estudiando toda esta temática que, aunque es en pasado, sigue viva en el presente. Ajá. Y me marcó bastante. La cuestión es, cuando yo me voy para el monte, me voy para el río, me voy para el campo y me pierdo, usualmente yo no me llevo el celular ni el reloj. Ajá. Yo me dejo llevar por el sol. Ajá. O sea, si yo sé que más o menos a 45 grados está la sombra, Ajá. pues yo sé que son 9:30, 10, Ajá. si está arriba son las 12. Y si me coge la noche, pues puedo más o menos por la luna dejarme llevar. Y siempre estoy pendiente a todo, porque todo está conectado. A tu entorno, seguro que El sí. viento, los animales, la luna, el sol, todo está interconectado. Y entonces un día estoy aquí sentado y empiezo a mirar que al norte, Ajá. salud a su majestad el César. Al sur, el teatro de nuestras vidas. Por el este, me trajeron el sol. Por el oeste, se llevaron el sol y el oro de nuestras vidas. Pero en el centro, el Caribe rebeldece.